Nunca pensé que mi vida daría un giro tan inesperado. Yo, una mujer casada de 45 años, madre de una hija adolescente, siempre me consideré una persona correcta y fiel, pero el destino tiene formas extrañas de ponernos a prueba y llevarnos por caminos que jamás imaginamos recorrer. Todo comenzó hace unos meses, cuando mi esposo Carlos me comentó que su sobrino Mateo vendría a pasar las vacaciones con nosotros. Mateo tenía 22 años y acababa de terminar la universidad. Yo no lo conocía en persona, solo lo había visto en algunas fotos familiares. Carlos estaba entusiasmado con la idea de tenerlo en casa y mostrarle la ciudad. El día que Mateo llegó, me sorprendió lo atractivo que era alto. De cabello oscuro y ojos verdes penetrantes, tenía un aire de confianza y madurez que contrastaba con su juventud. Nuestra hija Lucía, de 17 años, también pareció notarlo, pues se arregló más de lo habitual para la cena de bienvenida. Esa primera noche, mientras cenábamos, noté que Mateo me miraba de una forma particular. No era una mirada lasciva ni irrespetuosa, pero había algo en sus ojos que me inquietaba. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía un cosquilleo en el estómago. Traté de ignorar esa sensación y me concentré en la conversación. Lucía, sin embargo, no parecía tan cómoda. La vi tensarse cada vez que Mateo me dirigía la palabra o me miraba. Después de la cena, mientras lavábamos los platos en la cocina, mi hija me confrontó. «Mamá, ¿te diste cuenta cómo te miraba Mateo? Es el sobrino de papá. Por Dios, es asqueroso». Intenté calmarla, diciéndole que seguramente estaba malinterpretando las cosas, que Mateo solo estaba siendo amable y que no había nada de qué preocuparse. Pero en el fondo, sabía que Lucía tenía razón. Había notado esas miradas, y lo que más me perturbaba era que una parte de mí las había disfrutado. Esa noche, acostada junto a Carlos, no pude conciliar el sueño. Mi mente divagaba, recordando los ojos verdes de Mateo, su sonrisa, la forma en que sus labios se curvaban al hablar. Me sentía culpable por tener esos pensamientos, pero no podía evitarlo. Los días siguientes transcurrieron con una tensión creciente. Mateo era encantador y servicial, siempre dispuesto a ayudar en casa o a entretener a Lucía. Pero cuando estábamos solos, aunque fuera por unos segundos, el aire se cargaba de electricidad, nuestras miradas se encontraban y el tiempo parecía detenerse. Una noche, Carlos tuvo que quedarse trabajando hasta tarde en la oficina. Lucía había salido con sus amigas y no volvería hasta el día siguiente. Mateo y yo nos quedamos solos en casa. Intenté mantener la distancia, ocupándome con tareas domésticas, pero era consciente de su presencia en cada rincón de la casa. Cerca de la medianoche, me dirigí a mi habitación para dormir. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando escuché unos pasos suaves acercándose. Era Mateo. Se detuvo frente a mí, con esa mirada intensa que me había estado persiguiendo durante días. «Tía», susurró, «no puedo dejar de pensar en ti». Mi corazón se aceleró. Sabía que debía detenerlo, decirle que se fuera, que esto estaba mal, pero las palabras no salían de mi boca. En su lugar, di un paso atrás, permitiéndole entrar en la habitación. Lo que sucedió después fue una explosión de pasión contenida. Nos besamos con desesperación, como si hubiéramos estado esperando este momento toda la vida. Sus manos recorrían mi cuerpo con urgencia, despertando sensaciones que creía olvidadas. Yo me entregué por completo, olvidando por un momento quiénes éramos y lo prohibido de nuestro encuentro. Hicimos el amor con una intensidad que me dejó sin aliento. Mateo era apasionado, pero tierno, atento a cada una de mis reacciones. Me hizo sentir deseada, hermosa, viva. Por unas horas, olvidé que era una mujer casada, madre de una adolescente. Solo existíamos Mateo y yo, nuestros cuerpos entrelazados en la oscuridad de la noche. Después, cuando el calor de la pasión se disipó, la culpa comenzó a
apoderarse de mí. ¿Qué había hecho? ¿Cómo pude traicionar así a Carlos, a mi familia? Mateo pareció sentir mi angustia. Me abrazó con fuerza y me susurró al oído: no te arrepientas, lo que sentimos es real. Esas palabras, en lugar de consolarme, solo aumentaron mi confusión, porque en el fondo sabía que tenía razón. Lo que había sentido era más real y profundo que cualquier cosa que hubiera experimentado en años. Mateo volvió a su habitación antes del amanecer, como si nada hubiera pasado. Yo me quedé despierta, atormentada por mis pensamientos y emociones encontradas. Los días siguientes fueron una tortura. Intentaba actuar con normalidad frente a Carlos y Lucía, pero cada vez que miraba a Mateo, recordaba nuestra noche. Juntos, él, por su parte, mantenía una fachada de normalidad perfecta. Nadie hubiera sospechado lo que ocurría entre nosotros. Una semana después de nuestro primer encuentro, volvió a suceder, y luego otra vez y otra. Pronto se convirtió en una rutina peligrosa y adictiva. Cada noche que Carlos trabajaba hasta tarde, Mateo se escabullía a mi habitación. Nuestros encuentros eran apasionados, intensos, llenos de una conexión que iba más allá de lo físico. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. A medida que pasaban las semanas, me di cuenta de que mis sentimientos por Mateo se estaban profundizando. Ya no era solo deseo físico, había algo más. Me encontraba pensando en él constantemente, anhelando su presencia, su tacto, su voz. Me aterrorizaba darme cuenta de que me estaba enamorando Lucía. Mientras tanto, seguía sospechando. Notaba las miradas, la tensión en el aire. Un día me confrontó directamente. Mamá, ¿qué está pasando entre tú y Mateo? Y no me digas que nada, porque no soy estúpida. Negué todo, por supuesto. Le dije que estaba imaginando cosas, que Mateo era parte de la familia y que nunca haría nada para dañar a su padre. Las palabras me sabían a ceniza en la boca. Lucía no pareció convencida, pero no insistió más. Sin embargo, su mirada de decepción me persiguió durante días. Carlos, por su parte, parecía ajeno a todo. Estaba tan ocupado con su trabajo que apenas pasaba tiempo en casa. Cuando estaba, se mostraba distante, cansado. Nuestra relación se había enfriado hace tiempo, pero ahora la distancia parecía insalvable. Me preguntaba si él también lo notaba, si le importaba. Una noche, después de hacer el amor, Mateo me propuso algo que nunca esperé escuchar. Vámonos juntos, dejemos todo atrás y comencemos una nueva vida. Me quedé sin palabras. Una parte de mí quería gritar que sí, abandonarlo todo y huir con él, pero la otra parte, la madre, la esposa, me recordaba mis responsabilidades, mi vida construida durante tantos años. No puedo, Mateo, tengo una hija, un esposo, una vida aquí. Pero no eres feliz, insistió él. Lo veo en tus ojos, conmigo podrías serlo. Esas palabras me persiguieron durante días. ¿Era realmente infeliz? ¿O solo estaba deslumbrada por la emoción de algo nuevo, prohibido? Decidí que necesitaba tiempo para pensar, para aclarar mis sentimientos. Le pedí a Mateo que no nos viéramos por unos días. Él accedió, aunque pude ver el dolor en sus ojos. Esos días de distancia me sirvieron para reflexionar sobre mi vida, sobre mis decisiones. Recordé los buenos momentos con Carlos, el nacimiento de Lucía, la vida que habíamos construido juntos. Pero también recordé la monotonía de los últimos años, la falta de pasión, la sensación de estar viviendo en piloto automático. Mateo había despertado algo en mí que creía muerto. Me había hecho sentir viva, deseada, apasionada. ¿Pero era eso suficiente para abandonarlo todo? Una noche, mientras cenaba con Carlos, decidí hablar con él. No sobre Mateo, por supuesto, sino sobre nosotros, sobre nuestro matrimonio. Carlos, ¿eres feliz conmigo? La pregunta pareció tomarlo por sorpresa. Me miró confundido, como si no entendiera de dónde venía eso. Claro que sí. ¿Por qué lo preguntas?
Es que siento que nos hemos distanciado, ya no pasamos tiempo juntos, apenas hablamos. Carlos suspiró, dejando el tenedor sobre el plato. Tienes razón, he estado muy ocupado con el trabajo últimamente. Prometo que intentaré estar más presente. Esa conversación me dejó con sentimientos encontrados. Por un lado, me alegraba que Carlos reconociera que habíamos estado distantes. Por otro, su respuesta me pareció superficial, como si no entendiera realmente la profundidad de mi inquietud. Los días siguientes, Carlos hizo un esfuerzo por pasar más tiempo en casa, por ser más atento, pero yo no podía dejar de compararlo con Mateo. La pasión, la conexión que sentía con el joven, simplemente no estaba ahí con mi esposo. Mientras tanto, Mateo respetó mi petición de distancia, pero podía sentir su mirada siguiéndome cada vez que estábamos en la misma habitación. La tensión entre nosotros era palpable y temía que en cualquier momento Lucía o Carlos lo notaran. Una tarde, mientras todos veíamos una película en la sala, sentí la mano de Mateo rozar la mía accidentalmente. Ese simple contacto envió una descarga eléctrica por todo mi cuerpo. Miré a Carlos, que estaba absorto en la pantalla, y luego a Lucía, que nos observaba con el ceño fruncido. Me levanté apresuradamente, murmurando una excusa sobre preparar más palomitas. En la cocina, intenté calmar mi respiración agitada. ¿Cómo era posible que un simple roce me afectara tanto? Estaba tan perdida en mis pensamientos que no escuché los pasos que se acercaban. «Mamá, tenemos que hablar». La voz de Lucía me sobresaltó. Me giré para encontrarme con su mirada acusadora. «¿De qué, cariño?» «¿Sabes de qué? De ti y Mateo. Ya no puedo seguir fingiendo que no veo lo que está pasando». Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi peor temor se había hecho realidad. Mi hija lo sabía. «Lucía, no, mamá, no quiero. Excusas. Quiero la verdad. ¿Estás teniendo una aventura con Mateo?» La pregunta directa me dejó sin aliento. Por un momento consideré mentir, negarlo todo. Pero al mirar a los ojos de mi hija, llenos de dolor y decepción, supe que no podía seguir engañándola. «Sí», susurré, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «Lo siento tanto, cariño». Lucía retrocedió como si la hubiera golpeado. Vi una mezcla de emociones cruzar su rostro: dolor, ira, asco. «¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste hacerle esto a papá? ¿A nuestra familia?» Sus palabras eran como puñaladas en mi corazón. Quería explicarle, hacerle entender que las cosas no eran tan simples, que yo también estaba sufriendo. Pero ¿cómo explicarle a una adolescente las complejidades del amor y el deseo? «Lucía, por favor, déjame explicarte». «No quiero tus explicaciones», gritó ella. «Eres una mentirosa, una traidora». Sus gritos atrajeron la atención de Carlos y Mateo, que entraron corriendo a la cocina. Carlos miró la escena con confusión, mientras Mateo palidecía, comprendiendo lo que estaba sucediendo. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó Carlos, su voz llena de preocupación. Lucía me miró, desafiándome a decir la verdad. Por un momento consideré mentir, inventar una excusa, pero sabía que ya no había vuelta atrás. Era el momento de enfrentar las consecuencias de mis actos. «Carlos», comencé, mi voz temblando, «tengo algo que decirte». Las siguientes horas fueron un torbellino de emociones. Confesé todo a Carlos: mi aventura con Mateo, mis sentimientos confusos, mi insatisfacción en nuestro matrimonio. Vi cómo su rostro pasaba de la incredulidad al dolor y finalmente a la ira. Mateo intentó hablar, asumir parte de la responsabilidad, pero Carlos lo echó de la casa, gritándole que nunca más quería verlo. Lucía se encerró en su habitación, negándose a hablar conmigo. Me quedé sola en la sala, sintiendo que mi mundo se desmoronaba a mi alrededor. Había destruido a mi familia, había traicionado la confianza de las personas que más amaba. ¿Y para qué? Por unos momentos de pasión, por la ilusión de un amor prohibido. Los días siguientes fueron un infierno.
Carlos se mudó a la habitación de invitados, apenas dirigiéndome la palabra. Lucía me trataba con un frío desdén que me rompía el corazón. Mateo intentó contactarme varias veces, pero no respondí sus llamadas ni mensajes. Sabía que necesitaba alejarme de él, si quería tener alguna esperanza de salvar mi familia. Una semana después de la confrontación, Carlos me pidió que nos sentáramos a hablar. Su rostro estaba demacrado, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir. Carlos me miró con una mezcla de tristeza y determinación. He estado pensando mucho en estos días, comenzó. Lo que hiciste me ha herido profundamente, pero también me ha hecho reflexionar sobre nuestro matrimonio. Asentí, esperando en silencio a que continuara. Me he dado cuenta de que yo también tengo parte de culpa, dijo Carlos. Me he alejado de ti, me he sumergido en el trabajo y he descuidado nuestra relación. No estoy justificando lo que hiciste, pero entiendo que ambos hemos contribuido a llegar a este punto. Sus palabras me sorprendieron. Esperaba ira, recriminaciones, pero no esta calma reflexiva. ¿Qué quieres decir?, pregunté con voz temblorosa. Quiero decir que, si estás dispuesta, me gustaría que intentáramos salvar nuestro matrimonio. No será fácil, y llevará tiempo recuperar la confianza, pero creo que vale la pena intentarlo. Por nosotros, por Lucía. Sentí que las lágrimas corrían por mis mejillas. ¿De verdad crees que podemos superarlo? Carlos tomó mi mano. Era el primer contacto físico que teníamos en días. No lo sé con certeza, pero quiero intentarlo. Podríamos empezar con terapia de pareja. Asentí, sintiendo una mezcla de alivio y miedo. Sí, me gustaría eso. Y Carlos, lo siento tanto. Nunca quise lastimarte. Lo sé, dijo él suavemente. Ahora tenemos que trabajar en reconstruir lo que se ha roto. Los días siguientes fueron difíciles, pero llenos de pequeños progresos. Comenzamos la terapia de pareja, donde pudimos hablar abiertamente sobre nuestros problemas y aprender a comunicarnos mejor. Lucía seguía distante, pero poco a poco fue abriéndose. Una noche, mientras lavábamos los platos juntas, finalmente habló. «Mamá, todavía estoy enojada y dolida por lo que hiciste», dijo, «pero te extraño como éramos antes». La abracé con fuerza, sintiendo que mi corazón se partía y se recomponía al mismo tiempo. «Yo también te extraño, cariño, y haré todo lo posible para recuperar tu confianza». Mateo respetó nuestra decisión de no tener contacto. Me enteré por Carlos que había regresado a su ciudad. A veces pensaba en él, en los momentos que compartimos, pero cada día esos pensamientos se volvían más distantes, como un sueño del que finalmente estaba despertando. Con el tiempo, nuestra familia comenzó a sanar. No fue fácil. Hubo días de dudas y discusiones, momentos en los que parecía que todo el esfuerzo era en vano. Pero poco a poco, fuimos reconstruyendo la confianza y el amor. Carlos y yo aprendimos a valorarnos más, a dedicar tiempo a nuestra relación. Redescubrimos el placer de las pequeñas cosas. Pasear tomados de la mano, cocinar juntos, compartir nuestros pensamientos y sueños. Lucía, con el tiempo, volvió a confiar en mí. Nuestras conversaciones se volvieron más profundas y honestas. Le enseñé que todos cometemos errores, pero lo importante es aprender de ellos y luchar por ser mejores. Reflexionando sobre todo lo sucedido, me di cuenta de que la aventura con Mateo, aunque dolorosa y destructiva, había sido un catalizador para el cambio que nuestra familia necesitaba. Nos había obligado a enfrentar nuestros problemas, a comunicarnos de verdad, a valorar lo que teníamos. No me arrepiento del todo, no porque justifique mis acciones, sino porque el dolor y la lucha nos llevaron a un lugar mejor. Aprendí que el amor verdadero no es solo pasión y emoción, sino compromiso, perdón y trabajo duro. Hoy, años después de 1900, aquellos eventos, puedo decir que somos una familia más fuerte y unida. Carlos y yo hemos renovado nuestro amor con una profundidad y madurez que,
antes no teníamos. Lucía ha crecido para ser una joven compasiva y comprensiva, capaz de ver las complejidades de las relaciones humanas. Mi consejo para cualquiera que esté tentado a buscar emociones fuera de su relación es este: habla con tu pareja, busca ayuda si es necesario, pero no traiciones la confianza de quienes amas. El camino fácil puede parecer tentador, pero las consecuencias pueden ser devastadoras. El amor verdadero no es perfecto, tiene altibajos, requiere esfuerzo y compromiso, pero cuando lo cultivas con paciencia y honestidad, florece en algo hermoso y duradero. Mientras miro a Carlos sonreírme desde el otro lado de la habitación, siento una profunda gratitud. Hemos pasado por mucho, hemos cometido errores, pero hemos crecido juntos, y eso, al final, es lo que realmente importa.